En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Vamos a conversar con el decano de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad Santo Tomás, Enrique París. Vamos a hablar del empleo público en Chile, que tan transparente y completo es el registro de los recursos humanos que tiene el Estado. Pero vamos a echar de hablar de un par de otros temas económicos también. Enrique, gracias por estar con nosotros nuevamente. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Manuel. Enrique, muchas gracias por estar acá sí, de nuevo. Déjame preguntarte cortito, ¿no? Porque yo sé que uno tiene que leer bien los fundamentos, pero al menos así una mirada tuya respecto a lo que resolvió el Banco Central esta tarde, ¿no? Que cumpliendo las expectativas aplica el segundo recorte del año, deja las tasas en un 4,5%. Bueno, tú sabes, el mercado esperaba que esto ocurriera. Uh-huh. Todas las señales que estamos teniendo en materia de inflación y de actividad iban en la dirección de que el banco tomara esta decisión. Incluso yo creo que el banco lo conoceremos cuando se dé a conocer el informe que respalda la decisión. Los resultados de inflación para el año 2025 van a ser significativamente mejores de las proyecciones que tenía previamente el banco. Entonces es una buena noticia, es una noticia esperada. No creo que en los próximos días vayamos a tener efectos en el mercado de grandes cambios, porque estaba internalizada este recorte de la tasa. Ya, perfecto. Oye, y eso, por supuesto, me imagino que también es un envión para una figura como José Antonio Kast, que además ha sido protagónico durante el día, tratando de conquistar, digamos, a una figura como José Luis Daza para que se venga a asumir un triministerio, digamos, es como además, es como decir, mira, y además está bajando la tasa, o sea, esto nos ayuda, digamos. Claro, puedo decir, mire, la tasa está bajando, esto es un impulso para la actividad, Exacto. Facilita las inversiones. Indudablemente que para el presidente electo y su equipo es una noticia positiva en adición, puesto que refuerza estas expectativas de un mayor impulso económico el próximo año. Ya, de alguna manera se me cruza también con lo que pretende el gobierno de José Antonio Kast, que ha hablado de rebajar gasto público, que ha hablado de sacar operadores políticos, que habla de los apitutados del Estado, en fin. Déjame preguntarte, a propósito de este tema que definimos para conversar hoy día, y lo que tiene que ver con los trabajadores públicos, ¿no? El último reporte de la IPRES muestra más de 1,1 millones de personas, entiendo, trabajando en el sector público. La pregunta es si eso es un Estado sobredimensionado, es un Estado que ha ido absorbiendo funciones que antes no existían. ¿Cómo hay que interpretar la cifra propiamente tal? Pero generalmente lo que podemos hacer en este tema, que tú bien sabes que se ha politizado mucho desde hace tiempo, para algunos no hay suficientes empleados públicos, para otros es, como lo decía, un Estado sobredimensionado con la contratación de operadores políticos y de gente que no hace nada. Tenemos que hacer comparaciones. Y las comparaciones, hoy día tendemos o queremos compararnos con las economías más desarrolladas del mundo, y en ese sentido las variables que normalmente se utilizan es cuánto representa el empleo público respecto del empleo total de la economía, o cuánto representa el empleo como porcentaje del PIB, o el costo de la planilla del empleo público como porcentaje del Producto Interno Bruto. Chile, en materia de empleo público sobre la totalidad del empleo, hoy día está en el orden del 12%. Ese millón y tanto son del orden del 12%. Si lo comparamos con los países más desarrollados, ahí estamos hablando de un 21%. Es decir, Chile es la mitad del promedio de los países de la OCDE. Y si los queremos comparar con aquellos países que son muchas veces referentes mundiales por sus estados de bienestar, por los niveles de desarrollo de sus sociedades, que son los países del norte de Europa, ahí nos vamos a encontrar con un empleo público que representa el 30% del empleo total. Y si lo hacemos sobre el PIB, en Chile el gasto total del empleo, me estoy refiriendo a los que trabajan en ministerios, servicios públicos, municipios, universidades, empresas, etcétera, representan del orden del 7% del PIB. Y en los países de la OCDE es el 10%. Entonces, si hacemos la comparación, no, el empleo público en Chile, no un empleo sobredimensionado. Uh-huh. Sin embargo, si uno se pone a mirar con más detalle, puede identificar espacios de eficiencia
que se pueden alcanzar, o problemas, algunos que son estructurales y que demandan medidas, demandan seguimiento, y es importante, por lo tanto, tomar la agenda del empleo público con mucha seriedad, porque se puede trabajar ahí no solamente para eficientar el gasto público en general y el del empleo, también para tener empleos de calidad y funcionarios públicos que respondan a las necesidades de la sociedad, que cumplan funciones adecuadas desde el Estado para servir a los ciudadanos. Ya, eso es bien interesante y me quiero colgar a partir de lo que tú describes, ¿no? Porque vamos viendo que en distintos gobiernos de distintos signos políticos hemos tenido un incremento o un crecimiento del empleo público. Es una tendencia, en el fondo, transversal, que no depende solo de una administración en particular, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con la lógica que estamos entendiendo del funcionamiento del aparataje público. ¿Cómo habría que comprenderlo en esa dimensión? Porque es tan fácil, ¿no? Decir, que mira, se llenan de operadores políticos, de amigos, de apitutados, pero en estricto rigor esto tiene que ver también con cómo se ha venido desarrollando la musculatura y el tamaño del Estado. Mira, es muy interesante lo que estás planteando. Despejemos primero lo de los operadores políticos, sí, o aquellos que, estando en el Estado, realizan una acción política en ocasiones para facilitar la aprobación de las leyes, gestiones de los gobiernos con otras organizaciones. Hay operadores o personas que cumplen ese rol en todos los gobiernos, representan un porcentaje extremadamente bajo, mínimo, en cada gobierno. Y en cada gobierno, cuando salen los asesores de la subsecretaría y los ministerios, estamos hablando de porcentajes bien marginales. Sin embargo, para ir al tema más de fondo, hay cuestiones que sí deben preocuparnos. En general, el empleo en el gobierno central, cuando me estoy refiriendo a los servicios, los ministerios, está bien controlado en Chile. Para crear empleos en esas instituciones se necesita una ley de presupuesto que se discute en el Congreso, que tiene reglas. Por lo tanto, un servicio público no puede contratar a quien quiera y como quiera cada año, porque además hemos ido mejorando en el control de sus empleos. No ocurre lo mismo, y ahí es donde tenemos un gran problema, no ocurre lo mismo con los municipios. Entonces, déjame darte dos datos. A ver. En Chile uno podría clasificar los empleos de dos maneras. Podría decir, mira, existen empleos que son para desempeñar funciones permanentes y para desempeñar funciones transitorias. Hay transitorias que son necesarias, a veces se extienden más tiempo que la idea que uno podría hacerse de lo transitorio. En otras ocasiones lo transitorio se convierte en la práctica en permanente. Claro. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las personas que están contratadas honorarios. Entonces, cuando uno se centra en saber, ¿y cuánto pesan los que desempeñan funciones transitorias? Y cuando miramos a los transitorios, nos damos cuenta que en el caso de los municipios, el 65% de todos los empleos transitorios que hay en el Estado están en los municipios. Y hay poco control sobre eso. Solo el 26% está en la administración central. ¿Y qué ocurre? Cuando una persona, y uno puede entender a esos trabajadores, llevan 2, 3, 4, después cambia el alcalde, 4 años más, contratados a honorarios, tienen la legítima expectativa de que el contrato honorario se convierta en contrata o en un contrato permanente. Entonces hay una presión desde ese tipo de empleo que es transitorio para convertirse en permanente. Eso ya ocurrió en el pasado. Entonces, si yo tuviera que identificar dónde hay un riesgo en términos sistémicos en materia de empleo público, es no poner atención suficiente a esos empleos transitorios que particularmente en el caso de los municipios crece, a veces con poco control, y que genera una presión no necesariamente de un empleo de calidad ni para funciones municipales que sean particularmente valiosas. Qué gran punto ese, Enrique, definitivamente. Ahí hay que poner un foco respecto a ese desorden o falta de control. Uno de los puntos críticos, creo yo, y corrígeme si estoy en lo cierto, es que entiendo que no existe un registro único y además actualizado del personal del Estado.
propiamente tal, precisamente por esto, ¿no? Sí, pero mira lo paradojal de esto. La DIPRES lleva un control de datos administrativos que reportan los servicios. Uno podría decir, bueno, pero son los servicios los que reportan, podrían esconder las cifras. Pero la DIPRES maneja el presupuesto, es decir, tiene un garrote poderoso para que la información no sea inventada. La Contraloría registra todos los contratos del Estado, de un sistema que usa para validar los contratos, pero no da a conocer estadísticas. Y hace mucho tiempo que la Contraloría perfectamente podría estar generando estadísticas agregadas sobre el empleo público. El Consejo para la Transparencia reúne información sobre el empleo. Y desde el año 2017, en la Subdere, en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, los municipios se supone que tienen la obligación todos los años de entregar datos sobre el empleo. Lo hacen tarde, mal y nunca, y de manera incompleta. Entonces, fuentes de información hay, pero un espacio y que se puede hacer auditoría sobre esos datos, particularmente respecto, nuevamente, del empleo municipal, son débiles. Y creo que gran parte de la discusión que ha habido sobre el crecimiento del empleo se explica porque hay mucha opacidad en ese tipo de empleo, más que en el del gobierno central. Y déjame agregarte otro punto. Tú mencionaste hace un rato si el crecimiento del empleo público, porque ha crecido el empleo público, se debe a los operadores políticos o porque no hay control sobre el empleo o porque el Estado asume roles o funciones que no asumía antes. Yo soy de la idea que es más bien esa tercera explicación. Pero hay que hacerse la pregunta si las decisiones de incremento del empleo público responden únicamente a la satisfacción de nuevas necesidades. Si se construye un hospital nuevo, yo creo que todos los auditores van a estar de acuerdo que es necesario contratar más médicos, más enfermeras, más auxiliares. No voy a sacar a los médicos de otro hospital que además escasean. Si se construye un colegio nuevo, también voy a tener que contratar a gente nueva. El empleo público en los últimos 10 años ha aumentado aproximadamente, descontando los movimientos que se producen de un lado para otro, en un 36%. El empleo en la economía ha aumentado un 18%. Ha aumentado más el empleo público. Yo creo que es legítimo preguntarse si es que ese crecimiento es el adecuado. Yo diría que a nivel del gobierno central está plenamente justificado, pero puede haber otras áreas en donde ese aumento haya que analizarlo con más detalle, particularmente en los casos que te mencionaba de los empleos transitorios y en otras instituciones donde puede haber menos control sobre las contrataciones. Ya, perfecto, se entiende. Déjame preguntarte varias otras cosas más antes que se nos vaya el tiempo. Desde una mirada económica, ¿cómo afecta toda esta falta de datos completos a la planificación presupuestaria y también a la evaluación del gasto público, pensando en lo que pretende hacer el presidente electo? A ver, desde el punto de vista presupuestario, podría decir que no tenemos un problema, porque en la discusión de la ley de presupuesto, las reglas respecto del empleo son muy claras. ¿Dónde tenemos el problema? Si tú le entregas recursos a los municipios para cumplir una función pública, probablemente de las más valoradas, porque los municipios son la primera ventanilla, la primera línea de contacto entre el ciudadano y el Estado. Si hay una proporción creciente del gasto, de los recursos que se le entregan a los municipios, que se destina a pagar remuneraciones, y ese pago de remuneraciones, ese gasto en personal, no necesariamente genera valor público, tenemos un problema. Entonces, más que a nivel del presupuesto y de la política fiscal, yo creo que tiene que ver con lo que percibe la ciudadanía de qué tan efectivo es el gasto público expresado en el gasto en remuneraciones. Y por eso yo hablo de la gestión de los municipios, porque en términos de lo que representa a nivel del PIB, el gasto en personal de los municipios no llega al 2,5%. Y cuando estaba hablando del gasto en personal, es el 7% del PIB. Pero las personas no lo viven de esa manera.
las personas se relacionan con el Estado y esperan recibir un buen servicio con funcionarios públicos comprometidos, y es ahí donde hay que poner mucha atención y asegurarse que las contrataciones sean las adecuadas y que no haya empleos que respondan muchas veces al pago de favores, a la creación de una clientela que puede servir para la próxima elección, lo que daña la función estatal, daña la función pública y genera esta sospecha en donde se generaliza la idea de que los funcionarios públicos no están trabajando o no cumplen con su rol frente a los ciudadanos. ¿Cuánto estamos hablando del PIB? Si uno incluye las municipalidades, el gasto público, en el empleo público. Estamos hablando del 7% del PIB. Ya, ¿esto es sostenible para una economía como la chilena? Es sostenible, como te decía hace un rato, es casi el promedio de los países de la OCDE es del 10%. Ya, y los salarios del sector público que han venido aumentando, entiendo que 50% en cerca de 10 años, estaban muy bajos y hay que reconocer también, ¿ese incremento está alineado con la productividad y el desempeño o responde a otras lógicas? Es discutible, responde a veces a otras lógicas y se da una paradoja. En el caso del sector público, y esto dice relación con sindicatos que son fuertes, las rentas del personal de niveles de calificación media o baja son más altas que las que uno observaría en el sector privado. Las rentas de profesionales altamente calificados en el Estado son más bajas que las que se observan en el sector privado. Han mejorado enormemente y probablemente el gap la diferencia entre remuneraciones del sector público y privado hoy día son más estrechas. Entonces se da esa paradoja. Si hablamos de promedio, el promedio va a mostrar de que han mejorado mucho las remuneraciones del sector público, pero el promedio esconde el hecho de que principalmente ha mejorado de las rentas bajas hacia abajo y las rentas medias hacia arriba, si bien han mejorado, todavía conservan una distancia importante respecto al sector privado. Ya, perfecto. Por último, porque se nos va el tiempo, pero no quiero que se me pase sin preguntarte, si uno quisiera avanzar hacia a propósito de lo que conversamos un rato, Enrique, un registro transparente, que sea completo, que esté, o idealmente en tiempo real, ¿no?, del empleo público, ¿qué cambios institucionales y políticos sí son indispensables para ti para poder lograr eso? Mira, yo creo que hay varias alternativas. Primero hay que sentar en una mesa al Ministerio de Hacienda, que maneja mucha información, a la Contraloría, para poder compartir información. Un espacio institucional puede ser la Contraloría, pero también puede ser algún órgano público como la Dirección de Presupuesto o el Servicio Civil, pero sobre la base de acceder a información que tienen estas instituciones y que obviamente esa información sea pública, que permita hacer un control sobre la calidad de esa información. Hay muchos centros de estudios, universidades que pudieran acceder para poder analizar esa información, no solo para verificar si es real o no, sino para poder observar dónde hay espacios de mejora, cuáles son las tendencias que se observan respecto a distintos tipos de empleo, el empleo de mujeres, el empleo de los hombres, por edades. Hay mucho que poder analizar. El Estado es como un holding gigantesco, un gran holding de servicios, de mucha complejidad, con relaciones contractuales distintas, requiere, por lo tanto, no solo reunir información, sino tener la capacidad de analizarla, procesarla, para poder mejorar el desempeño del empleo público, por lo tanto, del Estado en última instancia. Enrique París, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás. Siempre es bueno conversar contigo, Enrique. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros en Lo que Faltaba. Muchas gracias, Juan Manuel. Que esté muy bien. 7:30 de la tarde. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro